Bonjour voyageurs, nous sommes petits demi, nous sommes a Annecy. Bueno, la traducción ya apareció por ahí abajo, así que bienvenidos viajeros a un nuevo video. Estamos en Annecy, un hermoso pueblito de Francia y nos tocó un día de lluvia. Nos recibe con toda la lluvia vida por haber. Sí, igual vamos a tener que aprovechar de estar bajo la lluvia porque vamos a estar un solo día acá, así que nada, caminar abajo de la lluvia, ¿qué va a hacer? No pasa nada. Así que bueno, nos acomodamos y arrancamos a visitar este lugar que tantas ganas teníamos de venir hace un montón de tiempo. Annecy es una comuna francesa capital del departamento Alta Saboya. Fue un asentamiento de la época de los romanos, pero durante la Revolución Francesa la región de Saboya fue conquistada por Francia. Este pueblo es conocido por su casco antiguo, con calles adoquinadas, canales serpenteantes y casas con colores pasteles. Además del castillo medieval de Annecy, que fue el antiguo hogar de los condes de Ginebra. Y bueno, bajo la lluvia, acá estamos, nada nos para. Acá están los famosos canales de Annecy, que bueno, como ya, no sé si les dijimos, pero bueno, le llaman la Venecia de Francia. La Venecia francesa, sí. Justamente por los canales que tiene, que algunos son navegables, otros no, ya los vamos a estar viendo. Lo que estamos viendo es que están mucho más altos de los que esperábamos. Tal vez por la lluvia, no sé. Yo los he visto como mucho más bajitos, digamos. Está hermoso, está hermoso. Sí. Así que bueno, sigamos recorriendo. Así, acá cubierto, sigue acompañándonos en este extraño video bajo la lluvia, pero bueno, con estas vistas de Annecy re lindas. Mirá, ahí nos encontramos acá. El paseo por el viejo Annecy es realmente fascinante, con una belleza cautivadora como pueden ver. Los canales, las orillas con flores, las fachadas de las casas muestran una homogeneidad arquitectónica única. La ciudad tiene muchas iglesias de diferentes estilos. La visita al casco antiguo de Annecy es fácil ya que todos los monumentos están agrupados en un mismo perímetro. El centro histórico de Annecy despegó en el siglo XII. Anteriormente sus habitantes vivían en las alturas de otros poblados, hasta que se dieron cuenta que la presencia del río permitía el desarrollo de diversas actividades artesanales y comerciales. Pero las casas estaban construidas de madera en un principio, y muchos incendios asolaron la ciudad en poco tiempo. En el siglo XV, el duque de Saboya pidió a los habitantes que construyeran sus casas en piedra, para evitar este tipo de desastres. Así, durante su visita al casco antiguo de Annecy, se observa la unidad arquitectónica de las fachadas, que fue posible gracias a las diversas renovaciones realizadas por los propietarios. Este pueblo es conocido como la Venecia de Saboya, por los numerosos canales que recorren el casco antiguo. Y es que el lago Annecy, que se extiende frente al pueblo, vierte sus aguas en el río Thiou, que es considerado el río más corto de Francia, con 3,5 kilómetros de longitud. Cuando el Thiou pasa por la ciudad, forma un entramado de canales que le aportan una belleza especial. Muchas calles estrechas de la Edad Media en Annecy permiten pasear para descubrir monumentos emblemáticos, como es el caso del Palacio de la Isla. El puente Perrier permite tomar una foto emblemática de este lugar. El Palacio de la Isla es una antigua casa fortificada del siglo XII, modificada varias veces y con una forma muy particular que coincide con la de la isla. Primero sirve como una casa fuerte, controla el paso y monitorea el peaje establecido aguas abajo del lago. Pero su función ha cambiado a lo largo de los años. Fue casa de moneda, palacio de justicia, residencia para familias nobles y también se convirtió en cuartel y en prisión en la época de la Revolución Francesa y también durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día puede visitarse como un museo, recorrer sus áreas y conocer la historia de la región. Áreas asociadas al Palacio de la Justicia, conocer el sitio donde se preparaban las comidas o recorrer las sombrías mazmorras donde alguna vez estuvieron encerrados los prisioneros. ¡Qué hermoso bichito! ¿Y qué tamaño? Es gigante. Igual me mira con cara fiera. Y sí, con ese coso que está ocultando.
Se está pegando un baño. Claro, mirá las montañas nevadas que tenemos allá, por eso el fresco que hace. Hoy tuvimos temperaturas entre 3 y 12, la máxima. Me mata la transparencia del agua que tiene. De pop. El lago Annecy es famoso por ser uno de los lagos más limpios del mundo. Además, es el segundo lago más grande de Francia y se formó hace 18.000 años, durante el deshielo de los grandes glaciares alpinos. Sus aguas cristalinas permiten practicar múltiples actividades acuáticas y deportivas. Bueno, como para tirar algunos datos que nos gustan, para contarles cosas a ustedes, el lago Annecy, que es que digamos, está frente al pueblo. Vamos a mostrar también, acá es uno de los canales. Claro. Y ahora vamos caminando allá a casi 100 metros tenemos el lago. El lago es uno de los lagos más limpios del mundo, aunque no crean. Y se nota en el agua transparente de los canales. Además es el segundo en tamaño en Francia. Y bueno, fue formado como muchos lagos de los deshielos. Hace 12.000 años allá tenemos varias montañas que lo rodean, digamos. En este momento que estamos en plena primavera, hace un frío terrible. Y todavía hay nieve, así que de ahí es de donde sale este lago, digamos, de los deshielos. Y además enfrente de nosotros, digamos, en la otra costa, hay otros pueblos franceses que, bueno, la vista del lago es impresionante. A ver. Haz tu gracia. Allá enfrente del lago tenemos otras ciudades, como decíamos recién. Y arribita de esas ciudades, allá atrás, esto ya es los Alpes franceses que se mezclan después con los Alpes suizos, que era originalmente uno de nuestros destinos en este viaje, que decidimos dejarlo para una próxima vuelta, pero esto no se queda para nada atrás. Esperábamos conformarnos un poco con este lugar y la verdad que está cumpliendo nuestras expectativas. Totalmente. Mucho más lindo de lo que pensábamos ver. Muchos barquitos así para alquilar, que son a pedal, para andar por el lago. Hoy no sé si sería una buena idea por el frescor. Y también están los grandes que sirven para Claro, personas que llegan. más multitudinarias, ¿no? Aquellos como los que usamos allá. Hay varios. Y esta especie de península, digamos, que estamos recorriendo ahora, es como que da una vueltita así en el lago, se mete un poquito, se llama los Jardines de Europa. Flores por todos lados, Todo bien cuidadito. todo súper cuidadito. Miren, la gente está trabajando hoy que llueve, ahí están laburando como si nada, porque tiene que estar todo divino. Y es un espacio también recreativo, digamos, para venir, hay silloncitos y un lugar para hacer otra paradita, digamos. Un espacio verde en el puerto, digamos, acá. Más verde para este lugar verde. Este amplio espacio frente al lago recibe el nombre de Jardines de Europa y es un magnífico parque natural con muchos atractivos. Aunque el simple hecho de caminar por aquí es una oportunidad para dar un paseo agradable y muy popular entre los residentes y turistas de Annecy, que aprovechan el aire libre mirando la hermosura del paisaje. Allí mismo los barcos ofrecen paseos por el lago. El final del parque conduce a la Isla de los Cisnes, un islote pequeño creado artificialmente en el siglo XIX. Este gran parque se utiliza para el desfile de máscaras durante el carnaval veneciano de Annecy en marzo. Y allá de fondo tenemos el Puente del Amor o Pont de l'Amour, o algo así, Pont de l'Amour. Siempre, claro, La típica foto de Annecy. los que creen que están enamorados, pero nosotros sí nos vamos a ir a sacar esa foto porque sí estamos enamorados. Entonces vamos a ir al Puente del Amor a sacarnos la foto. Cuenta la leyenda que los enamorados que Sí. se dan un beso arriba del puente van a estar juntos toda la vida. O
sea, si vienen y no se dan un beso, tal vez tengan otras intenciones, pero vamos a tener que volver porque no nos dimos un beso. Dale. Este lugar de calma y tranquilidad ha sufrido muchas transformaciones a lo largo de los años. Al final de la Edad Media, el sitio era un pantano compuesto de pequeños islotes que estaban reservados para los enfermos contagiosos. La familia Cinari compró el lugar y luego lo vendió a la familia Nemours en 1644, que lo ofreció a la Orden Religiosa de la Visitación. Durante la Revolución pasó a ser propiedad nacional. En la década de 1850, la ciudad de Annecy compró el Prado, construyó el ayuntamiento y tras un concurso de arquitectos, la ciudad decidió crear un gran parque natural. 650 árboles y más de 1000 arbustos conforman este jardín botánico de estilo inglés. Mira, acá tienen canchas de bocha, es famoso en Annecy que juegan en las bochas. Bueno, dando la vueltita final a los jardines de Europa, por suerte paró la lluvia, porque paró y está saliendo un poquito el sol. Podría llegar de nuevo a llover, pero nada, caminar por acá al lado de este canal, muy lindo, es muy recomendable, hasta con este clima bastante fresco, muy lindo. Y ya estuvimos comiendo cosas de acá, todas cositas calentitas, chocolates y cosas así. Así que, ¿qué más queremos? Y este es el puente del desamor, si lo cruzás. Pero mirá la senda peatonal, qué hermosura. Si la cruzás del otro lado encontrás una olla llena de oro. Bueno, y lo que tenemos acá a nuestra izquierda es el castillo de Annecy, que en su momento fue el castillo de los duques, pero bueno, sufrió ciertas transformaciones, se construyó en el siglo XII y sirvió después para otras utilidades, digamos. Hoy en día se ofrecen exposiciones permanentes sobre historia, arte y arqueología también. Este es el antiguo castillo fortificado de Annecy del siglo XII y ha sufrido varias transformaciones. Sirvió como fortaleza, residencia de los duques de Saboya y luego serviría como cuartel durante la Revolución y durante las dos guerras mundiales. Cuando con el correr de los años estuvo completamente abandonado, fue comprado por el Ayuntamiento de Annecy en 1952, por un monto muy pequeño. Algunos afirman que fue comprado por la suma de 1,52 €. Poco a poco fue restaurado y transformado en museo. Durante su construcción no hay rastros de pasajes subterráneos. Sin embargo, la mayoría de los castillos tenían galerías que permitían escapar en caso de asedio prolongado. Hoy en día el castillo ofrece a los visitantes colecciones permanentes sobre temas de bellas artes, arqueología e historia natural, así como exposiciones temporales sobre arte contemporáneo y cine de animación. La visita a los diferentes componentes del edificio permite comprender su construcción a lo largo del tiempo. La Basílica de la Visitación es un monumento muy importante en Annecy, un alto símbolo del pasado religioso de la ciudad. Está situada en la cresta de Mauré, un auténtico punto de referencia en toda Annecy. Fue construida entre 1922 y 1930 con un estilo neogótico y con un campanario de más de 70 metros de altura, lo que hace que su cima se divise a kilómetros de distancia. Adquirió el nombre de Visitación en honor a uno de los misterios ocultos de la iglesia, como la visita de María a su prima Isabel. Y bueno, para los amigos rodanteros, miren el camping municipal de Annecy. Esta es la entrada y acá están entrando un montón de caravanas, de casas rodantes, todo para allá. Tiene un montón de servicios. O
duchas, tiene lugar para esparcimiento, se pueden entrar animales, tiene lugar para hacer compras, digamos, proveedurías, ¿cómo sería? Le faltan unos asadores, pero bueno, no sé si es muy de costumbre. Espacio de recreación, de todo. También se puede poner la carpa, digamos, no hay ningún problema. Ya les vamos a pasar precios apenas nos enteremos. Además, estamos subiendo, ahora estamos yendo a un parque, ya vamos a llegar, pero la vista de acá se ve todo el lago, todo el pueblo, una cosa de locos. Así que... Camping 3 estrellas, dice. Claro. El camping municipal 3 estrellas. Así nada más los tipos. Bueno, y ahí averiguando algunos precios. Para venir de carpa, por ejemplo, 2 personas, más o menos 27, 28, 30 euros. Temporada alta, digamos. Temporada alta, exactamente. Pleno verano, digamos. Que está bien, pero también por un poquitito más ya podés ir buscando algún Airbnb y por otro poquito más ya un hotel. Pero bueno, la naturaleza está acá. Sí. Bueno, y este es el caminito que tenemos que hacer ahora. Seguimos subiendo. Seguimos y seguimos. Nos gusta sufrir. Al dejar atrás la última parada de este recorrido por Annecy, nos dispusimos a caminar por el bosque cuesta arriba, para llegar a un lugar muy especial. Sea como sea, nos ingeniamos para encontrar estos caminos nosotros, ¿no? Donde estemos. Ubicado a unos 2,5 kilómetros del casco céntrico de Annecy, se encuentra un lugar muy importante para la preservación de la naturaleza de esta región, el Parque Animal de la Grande Jaine. Este se ve más feo, así que vamos por acá. Así se siente andar por un bosque húmedo con Paulina Rubio. Y acá ya no tenemos más huellas, así que seguramente le erramos en algún lado. Pero ahí está la ruta, sí. Con elegancia, por favor, Claro, para caer hay que caer bien. Annecy tiene su propio parque de animales, que se extiende sobre 10.500 metros cuadrados y acoge especies de animales no domésticos como alces o ciervos. Miren qué hermosura estos bichitos. El parque de animales está ubicado en un lugar llamado la Grande Jaine, de ahí su nombre, y el camino que va en ascenso nos va mostrando las vistas más lindas. También se puede acceder en vehículo en 10 minutos desde su casco céntrico. El animal que más le va a gustar a ella es ese que va por ahí seguro. A ver. Ya se perdió. Bueno, nos vemos en un rato. El acceso al parque es gratuito, pero no esperen encontrarse con un zoológico. Este es más bien un parque de animales mezclado con el bosque comunal, y los animales son libres de andar por ahí. Los gatos están metidos en todo, El lugar no solo permite ver estos agradables animales, sino que en días lindos se pueden hacer picnics. En primavera se llena de flores y también hay varias rutas de senderismo para adentrarse en el parque. A ver, acá llegamos a la parte de las cabras, que allá andan. A ver, vamos a acercarnos un poquito. Tienen muchísimo espacio, eso nos llamaba la atención, no es un zoológico, es más bien una... Claro, es una reserva, digamos. A ver si me dejan acercarme sin hacer mucho ruido para no molestarnos. Vamos a ver si ahí está mosca. Ah, este es jodido, está mosca. Bueno, y acá lo último nos regalan este mirador. Y bueno, no pueden decir que no trabajamos para ustedes. Miren hasta dónde subimos para ver este parque hermoso lleno de estos bichos de estos lados. Así que bueno, hasta acá llegamos por hoy. Hasta acá llegamos, los invitamos como siempre a que se suscriban a nuestro canal, nos dejen sus comentarios y si les gustó el video denle like. Eso siempre, todo lo que les decimos ayuda un montón, nos ayuda a crecer y seguir generando todo este tipo de contenido. Así que bueno, nos vemos en el próximo. Además, ¿dónde es el próximo? En Berna. Así que nos mudamos a Suiza. Nos vemos.